La noche de ayer en Filadelfia, el mexicano Ricardo "el Magic" Salas tiró 4 veces al estadounidense Kent Cruz en el round 2. Ricardo "el Mágico" Salas vence por nocaut técnico en el segundo round al norteamericano Kent Cruz y se alza con el campeonato IBF de Norteamérica en el peso welter. Nuevo campeón para México, y México siempre será potencia mundial en el boxeo, y viendo peleas como esta me da mucho orgullo ser mexicano. Peleadores como Ricardo "el Mágico" Salas nos hace sentir muy orgullosos de nuestras raíces guerreras. Nuevo campeón para México la noche de ayer en Filadelfia. Un gran trabajo de Ricardo "el Mágico" Salas, quien no tuvo piedad y sin miramientos y con una determinación de acero. La noche de ayer mandó directo al hospital al norteamericano. Decían que el mexicano iba a perder, las apuestas estaban en su contra, pero el Mágico sacó la magia, se tuvo fe y dio el batacazo la noche de ayer en Filadelfia. Ricardo "el Mágico" Salas, de la mano de Mario Alberto "el Zurdo" Morales, están destacando en los pesos welter. Sean Gibbons es su promotor y el Zurdo Morales es su entrenador, y este mexicano promete grandes cosas para este 2025 y vale la pena seguir su carrera muy de cerca, respetable público. El mexicano es el nuevo campeón IBF de Norteamérica en los pesos welter. El Mágico es de la hermosa Ciudad de México, tiene 26 años y ostenta un récord de 21 peleas ganadas, 16 de ellas por nocaut, 2 derrotas por decisión y 2 empates. Aparte de pelear en México, ha peleado en Canadá, en Jamaica y ya lleva 2 peleas en los Estados Unidos. Este es el tercer nocaut consecutivo que el Mágico logra obtener. Un fajador con una pegada durísima y muy buena resistencia, excelente condición físico-atlética tiene el mexicano. Este triunfo le da muchos puntos para clasificarse en lo alto en los pesos welter, y a mi gusto me gustaría ver a este mexicano enfrentarse a Ryan García. Creo que sería un tirazo Mágico contra Ryan García. ¿Ustedes qué opinan? Regálenme un like si quieren ver pelear al Mágico contra Ryan García, y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita de notificaciones y actívalas todas para que no te pierdas ni un solo knockout mexicano. Nuevo campeón IBF de Norteamérica en los pesos welter para México, y qué orgullo, la mera verdad. Esto no es fútbol, esto es boxeo, y en boxeo a México se le respeta, no importa en qué parte del mundo se pelee. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, la noche de ayer también ganó el mexicano Lindolfo Delgado. Lindolfo ganó de una manera muy sufrida en una pelea limítrofe e intensa que nos tuvo al borde del asiento, y por mucho, como se los había prometido, fue la mejor pelea de este fin de semana. Lindolfo Delgado casi cae a la lona en el round 9, pero mantuvo su equilibrio y su concentración y derrotó por decisión mayoritaria a Elvis Rodríguez de la República Dominicana, uno de los mejores peleadores de la actualidad que tiene República Dominicana. Las tarjetas quedaron 95, 95, 96, 94 y 96, 94. Este triunfo manda a Lindolfo Delgado hasta arriba de la clasificación. ¿Y saben qué tiro me gustaría ver a mí en lo personal? Quiero ver a Lindolfo Delgado contra Arnold Barboza Jr. Ese tiro estaría de antología, la mera verdad. Lindolfo Delgado tiene 30 años y con este triunfo ya suma 23 victorias, 16 de ellas por nocaut, y sigue invicto. Es el campeón latino de la WBO de los superligeros y uno de los mejores boxeadores mexicanos de la actualidad. Mi opinión del desempeño de Lindolfo Delgado es que fue bueno. Fue lo esperado. Les dije en el video pasado donde analizamos este tiro que no esperáramos ver un knockout, que no esperáramos ver noqueado a Elvis Rodríguez, porque ha sido Elvis Rodríguez junto con Brian Flores el rival más peligroso al que se ha enfrentado el atleta de Nuevo León. Lo que me sorprende también es lo precisa que ha sido la inteligencia artificial de Grok al predecir
todas las victorias. Recordemos que la inteligencia artificial de Grok había predicho que Lindolfo Delgado ganaría por decisión mayoritaria, algo que es realmente sorprendente y escalofriante. Creo también que este es el máximo nivel de Lindolfo Delgado, creo que ya no puede mejorar más, esto es el top a lo que Lindolfo puede llegar, pero creo también que este nivel le alcanza a Lindolfo para ganarle a Arnold Barbosa Jr. y a Devin Haney. Creo que con este nivel puede ser campeón mundial. No me decepcionó la pelea fue muy buena, muy limítrofe e intensa. El rival de Lindolfo simplemente es de lo mejor del mundo. Creo que fue una gran pelea y antes de ver a Lindolfo pelear contra Alberto Puello o contra Teófimo López, quisiera verlo pelear contra Arnold Barbosa Jr. Pero fíjense que en las redes sociales se habla muy fuertemente de que el siguiente rival para Lindolfo Delgado pudiera ser el mexicano Isaac el Pitbull Cruz, el Perro Chulo, algo que no me desagrada para nada. Creo que el Perro Chulo contra Lindolfo Delgado también sería una guerra de antología. El nivel de dificultad para el de Linares será más elevado a partir de ahora y Lindolfo Delgado es un serio aspirante al título y según el ranking de la WBC, Lindolfo Delgado es el contendiente número 5 al título mundial de la WBC en manos de Alberto Puello. El contendiente número 1, como lo puedes ver, es Dalton Smith, el 2 es el español Sandor Martín y en el tercero está el Perro Chulo, Isaac el Pitbull Cruz. Y ahí anda también en el séptimo lugar también el peligrosísimo Subriel Matías. Esta es de las categorías más difíciles en el boxeo y están pegados aquí el Perro Chulo y Lindolfo Delgado. Por eso no me extrañaría que el siguiente rival de Lindolfo Delgado fuera el Perro Chulo, Isaac el Pitbull Cruz. Una pelea que sí me entusiasma como fan. ¿Y a ti? ¿Te llama la atención la pelea entre Lindolfo Delgado e Isaac el Pitbull Cruz? Queremos leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Escríbanos con la confianza de que vamos a leer a todos y a cada uno de sus comentarios porque nos debemos a ustedes y es un gusto leerlos a todos y darles corazón a todos. Y en otras noticias que nos importan y que nos afectan, Shakur Stevenson contra Camarón Cepeda es casi un hecho, como lo ha manifestado Shakur Stevenson en su cuenta de X hace unos días. Shakur Stevenson el 5 de abril a las 4:34 de la tarde escribió lo siguiente: la WBC ha ordenado la pelea con el Camarón, yo sigo siendo el campeón y no le saco a nada. Si no podemos concretar un acuerdo económico, entonces la pelea se someterá a subasta. Nos vemos pronto. El asunto aquí, mis amigos, es el dinero. El Camarón quiere pelear con Shakur. Oscar de la Hoya en sus redes sociales admitió que el Camarón ha llegado a su máximo nivel y está listo para enfrentar al campeón del mundo, Shakur Stevenson. Shakur Stevenson quiere hincharse los bolsillos de billetes. La pelea Camarón contra Shakur es la pelea que nosotros como fans necesitamos ver, porque necesitamos esta pelea como el aire que respiramos. Esta pelea la necesitamos para saber si el Camarón es el monstruo que todos creemos que es. En esta pelea apoyo al Camarón sin importar los resultados. Me gusta el estilo del Camarón y estoy de acuerdo con lo que dice Oscar de la Hoya. Creo que el Camarón ya ha llegado a su máximo nivel y no sé honestamente si lo que tenga le alcance para ganarle a Shakur Stevenson, pero creo que el Camarón sí le va a dar al menos una pelea muy digna. En cuanto esta pelea se concrete de manera oficial, ya les estaremos avisando aquí por Richie Vlog. Es por eso que es muy importante que estén suscritos al canal para que estén siempre al tiro de lo más relevante en el boxeo mexicano. Shakur Stevenson contra el Camarón Cepeda. Falta lo más importante aquí para que se concrete este tiro y es el dinero. De llegar a un acuerdo económico que satisfaga a Shakur Stevenson y a Oscar de la Hoya, estaremos ante una de las peleas más taquilleras del 2025 y yo le voy al Camarón. Ustedes queremos leerlos a todos aquí en la cajita de comentarios y esto es todo por el día de hoy, respetable público. Si este video te pareció chido o entretenido, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Mi Richie, mi carnal, gracias por ser mi socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog, y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.